Digamos que la OTAN nace como una estructura económico, político y militar hacia finales del año de 1949. Esto era cuando existía la antigua Unión Soviética. Y fue un tratado muy particular de varios países, precisamente en defensa de posibles agresiones en aquella época en ese lado del mundo, de agresiones de carácter militar. Ahí es donde se forma la OTAN como organización, pero era una organización donde se empleaba poder nacional en aspectos económicos, políticos y militares para defensa. Sigue progresando la OTAN y comienzan a haber muchos principios estratégicos de la misma, hasta que se llega a un punto donde ya se habla de socios globales, porque digamos que usted lo puede clasificar en dos grupos: los que son socios efectivos, que pertenecen a la Organización de Tratados Atlántico Norte, que hacen inversiones económicas y hablan, entre otros temas gruesos, en defensa. Pero los partnership globales es otras estructuras que permiten aprovechar experiencias de otros países en muchos aspectos que lo hacen interesantes para la Organización de Tratados del Atlántico Norte, y eso para nosotros como país, como Colombia, como ejército, pues es un orgullo, porque ha sido el único país en América Latina que le ha interesado a la organización respecto a la experiencia tan grande que ha tenido el ejército, en aspectos como guerra contra insurgencia, en aspectos de acción integral, en aspectos de atención de desastres, en aspectos de desminado humanitario. Y estas exigencias que se hacen para ingresar a este top tan importante es muy exigente. Y Colombia, particularmente el ejército, pues cumplió todos los requisitos y recibimos como una extraordinaria noticia el ser aceptado como partners globales en esta organización tan importante para el mundo. Ellos son muy exigentes y particularmente hay unas exigencias en transparencia, hay unas exigencias en respeto de derecho internacional humanitario y derechos humanos, y hay una exigencia en procesos que siempre tienen que ser garantes de absoluta transparencia, cero corrupción. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante, y con la creación de una estrategia que lo fortaleció ya al final, que fue la estrategia Dante, que es la construcción al final de integridad, que ellos también tienen allá un building integrity, que se llama construcción de integridad en eventos de transparencia, de procesos correctos, de procesos lógicos, de procesos éticos. Pues ese fue ya el paso final para que la organización nos aceptara. Este Dante, que es la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia para el Ejército, permitió precisamente que la OTAN se interesara mucho en este modelo. Y particularmente le comento una cosa: vinieron más de 3 veces a mirar el modelo, les interesó tanto que se lo llevaron, seguramente para aplicarlo allá en la OTAN. Bueno, para el caso particular como partnership, ellos son muy interesados en intercambio de experiencia de los países. ¿Por qué le interesó Colombia? Por todo lo que significa, lo que llevamos en el ADN nosotros en todos estos más de 52 años de lucha contra insurgencia, de lucha contra crimen transnacional, que hoy en día es algo muy importante que azota al mundo: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas experiencias que ha tenido Colombia, que han sido un ejército exitoso en toda esta lucha, porque de acuerdo no solamente a la OTAN, sino a otros estados importantes que se relacionan mucho con nosotros, pues Colombia ha sido uno de los pocos países que ha logrado una victoria en una guerra contra insurgencia, y eso es muy importante, y sobre todo una victoria, lo que significan más de 50 años en medio de todo lo que pudiera ser la lógica de una tragedia de guerra. El ejército colombiano ha sido muy respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Han habido fallas, pero por supuesto que sí, como seres humanos, pero que también hemos sido serios y responsables en eso. Además, les ha interesado mucho el tema del desminado humanitario, el tema de atención de desastres, el tema de lecciones aprendidas de todas estas experiencias que hemos tenido a través de todos estos años, que interesan precisamente para que estos países partnership compartan todas esas experiencias. Y por supuesto que nosotros también pues vamos a recibir las experiencias de ellos. Ahí todo eso forma parte también en paquetes de capacitación, de entrenamiento,
de grados de especialización para que efectivamente nosotros podamos, en la ocasión que sea necesaria, interoperar con otras fuerzas en busca siempre de atacar todos estos crímenes transnacionales. A ver, no solamente por pertenecer a este club tan importante en los países del mundo, sino también porque esto de la construcción de transparencia es muy importante para el país, porque cuando usted cumple y reúne unos requisitos para formar parte de una organización tan importante como esta, lo obliga a usted a tener unos estándares y unos procesos absolutamente correctos y transparentes. Es decir, no es sencillamente pasar el examen y ya entré. Seguramente eso es lo más complejo, pero al final es un paso muy, digámosle que en medio de todo fácil. Entré y lo logré. Ahora es mantenerse. Ese es el éxito, porque el mantenerse significa revisar todos nuestros procesos, revisar todos nuestros procedimientos, adaptarnos a las exigencias tan grandes que ellos tienen, porque al final pues somos socios. Entonces me dice, si usted quiere continuar siendo mi socio, pues tiene que seguir optando por todos estos niveles de exigencia que al final lo que le garantizan a ustedes son los procedimientos correctos. Esto nos va a ayudar mucho, no solamente en compras, en las adquisiciones militares, etcétera, sino también en los procesos mismos del desarrollo y el cumplimiento de la misión. Bueno, Socio Global es la gran oportunidad que tenemos nosotros en compartir todas las experiencias con el resto de países. Y el significado que tiene para nosotros es que Colombia está visto como un ejército de gran experiencia. Y no solamente en eso, por ejemplo, todo lo que significa este proceso de paz en un país tan agitado por tantos actores de violencia, ELN, las extintas FARC, los extintos del EPL, el antiguo M-19, etcétera. Es un país que en ese sentido tal vez ha sido el más dinámico del mundo y hemos llegado a procesos de paz que ahorita marcan una gran diferencia. Entonces, cuando se abre un país a un proceso de paz y cuando usted ve un ejército que es capaz de hacer un análisis estratégico, visionario y prospectivo para transformarse de acuerdo a las nuevas exigencias y a los nuevos desafíos que se aparecen en un país con posibilidades de paz, pues eso también les interesó mucho. ¿Cómo es que hacen un proceso de transformación en medio de la guerra todavía? ¿Y cómo es que ese proceso de transformación funciona? Entonces, literalmente, esto para nosotros es un orgullo y es un honor, porque es visto Colombia como un ejemplo ante el mundo. Se lo narraba en estos 52 años de lucha contra la insurgencia, pues el ADN de todos nuestros soldados, de nuestros oficiales, suboficiales, hasta del mismo país, porque el país también debe soportar todos estos acontecimientos bélicos que han sucedido en estos 52 años. Entonces, todo esto, inclusive la misma estructura política, adaptando, digamos que todo el componente de proyección de los objetivos nacionales, pues se ha adaptado precisamente a esa guerra contra la insurgencia. Y lo hemos logrado, porque la economía del país, pese a estar inmerso en tantos años de lucha, se ha sostenido, o sea que hemos tenido también la inteligencia política para efectos de adaptarse a esas circunstancias. Pero por supuesto que eso le interesa mucho a muchos países. Mire, el ser partner chief de la OTAN en este momento, nos están pidiendo asesoría allá muy fuerte en Afganistán para mirar cómo recomponer ese ejército, cómo recomponer, digamos, las mismas fibras de ese país en aspectos de acción integral, de trabajo con la comunidad, para poder llegar a precisamente hacer presencia como Estado en zonas azotadas por la violencia. Pues esa experiencia la tiene Colombia y lo hemos hecho muy bien y por eso ese relacionamiento con la OTAN. Dentro del proceso de transformación y bajo el entendido que estábamos nosotros con la aspiración de ser partner chief de la OTAN a nivel global, pues esa estandarización misma nos va a permitir interactuar. Literalmente eso es la doctrina de Damasco, es la adaptación de esto que tenemos nosotros precisamente con una visión OTAN. Y tiene una característica muy importante la doctrina de Damasco que también les impactó mucho a ellos. Esta doctrina Damasco
fue chuleada con un ok por el Comité Internacional de la Cruz Roja. O sea, eso significa un paso gigantesco en aspectos de transparencia y sobre todo en las buenas prácticas en el respeto por el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Entonces eso también tiene un gran significado. Por eso Damasco, que Damasco es precisamente lo que llamamos doctrina, que son los principios fundamentales y las normas de actuación de un ejército, que tienen unas tareas, unas tácticas, unos procedimientos, tiene una terminología especial en la profesión militar y también tiene una graficación importante que tiene que ser entendida por nosotros, pero respecto a principios OTAN, para que podamos interactuar con ellos. Hay una exigencia ahí muy particular, que es, pues tenemos que ser primero el mismo ejército multimisión, pero un ejército políglota, un ejército que tenga la capacidad de interactuar en otros idiomas. Entonces, por eso los esfuerzos también nos llevan a eso. Entonces, note usted que esto de OTAN le pone usted a unos estándares tan altos que lo obliga a ser mucho más profesional. Entonces, en ese sentido, este ejército multimisión está haciendo ese giro hacia allá, mucho más profesional, que podamos interactuar con otros ejércitos en experiencias en cualquier parte del mundo, en atención de desastres, en cuidado del medio ambiente, en lucha contra el crimen transnacional, pero cuando usted tiene que interactuar con alguien, pues tiene que basarse en los mismos principios, porque mal haríamos usted tener un tipo de doctrina y yo tener otra. Tendríamos que estar haciendo permanentes reuniones para ponernos de acuerdo, pero si trabajamos bajo los mismos principios fundamentales, con una doctrina adaptada entre los dos, pues eso nos permite una intercomunicación y por supuesto una interoperabilidad mucho más rápida. El análisis geoestratégico que puede hacer cualquier país, cualquier fuerza militar, pues es precisamente hacer un barrido de las mejores organizaciones que existen en el mundo, la ONU, la OTAN, etc. En ese sentido, inicia usted a mirar cuáles son las posibilidades de un interrelacionamiento mayor con ellos, porque al final son los países más importantes del mundo. Entonces, esto es de doble acción. Usted puede que haga la petición de pertenecer, puede que estén interesados en usted, pero ellos también tienen unas reglas y también analizan, bueno, ¿qué me puede dar ese país que nos interese a nosotros como organización internacional como OTAN? Entonces, pues en ese sentido, es un orgullo para Colombia que tal vez en el concierto de los ejércitos latinoamericanos, pues todos estén también haciendo aspiraciones para entrar a ese partnership de la OTAN. Pero con toda la experiencia que ha tenido el país en todas estas cosas que hemos venido hablando aquí, pues a la OTAN dijo, me interesa mucho el tema colombiano, porque de ahí podemos nosotros aprender muchas cosas, no solamente las propias mismas como conflicto, sino todo lo que se desarrolla después de que pasa, digamos que tal vez no se termine el conflicto, pero los niveles de confrontación bajan, se abre una posibilidad de paz y es un país que se adapta de esa manera. Entonces queremos compartir esas lecciones y por supuesto que para nosotros nos interesa también ver todos los temas de experiencias que han tenido países europeos, no solamente en conflicto de guerra irregular, sino también en conflictos convencionales, porque para nosotros es muy importante pues esta preparación también en el área convencional, para la protección y defensa de nuestras fronteras. Los estándares de exigencia para estar como partnership y poder interactuar, que esa es la palabra clave aquí. Porque yo puedo ser socio, pero si jamás nos volvemos a hablar, pues es una sociedad ahí de papel. Pero cuando nos da esa posibilidad de interactuar en todas las áreas que hemos venido hablando, pues nos obliga a nosotros un grado de preparación y profesionalización muy alto porque sus estándares son muy exigentes. Comencemos por el idioma. Entonces ahí es donde comenzamos nosotros a hacer esos grandes esfuerzos. Tal vez ya la capacitación mental de nuestros hombres en todos estos años de lucha, pero también con la posibilidad de mirar un ejército mucho más profesional y educado, hemos tenido nosotros pasos gigantes en estos últimos años en ese aspecto. Tenemos más de 30 oficiales y suboficiales que están en las mejores universidades del mundo, haciendo maestrías, algunos haciendo doctorados. Entonces estos son pasos gigantescos que nos permiten a nosotros
abrirnos paso en el concierto importante de las naciones, porque estamos hablando ya casi de un tú a tú. Entonces, para nosotros todo este intercambio es importante. Además, déjeme decirle lo siguiente, la Escuela Militar de Cadetes, en este momento tenemos cadetes en Alemania, estudiando en la Academia Alemana para ser oficiales, tenemos cadetes en la Real Academia del Canadá, tenemos estudiantes en Italia, tenemos las posibilidades de entrar a Francia. Allá también nos han enviado y tenemos cadetes de otros países. Entonces, note usted que esta construcción nace desde las mismas entrañas de la formación inicial del militar, que eso para nosotros es absolutamente extraordinario. Y casualmente hace pocos minutos terminé una reunión con representantes de ejércitos aquí de América Latina y están muy interesados en la asesoría de Colombia hacia ellos para efectos de transformación y para efectos muy seguramente de mirar al interior de sus fuerzas cómo están, y ese modelo y esa enseñanza de toda esta experiencia colombiana transmitírsela también a ellos. Y por supuesto que si podemos adquirir más experiencia, más conocimiento interactuando con OTAN, pues estaremos dispuestos también a contarle a estos países esa experiencia y seguramente transmitírsela también para hacer no solamente un partnership global allá en OTAN, sino también fortalecer nuestras relaciones con los países aquí en América Latina.